Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad Politécnica de Cartagena. Para mí es un honor tener aquí hoy al presidente de la Asamblea Regional, don Francisco Celdrán, que además de presidente es también compañero nuestro en la universidad, y eso tiene algún vínculo con esto que vamos a hacer hoy, ¿no? Que vamos a inaugurar, ¿no? Y con el comisario de la exposición, que más tarde les presentarán, y que es un poco quien ha sido capaz de canalizar toda esta propuesta que hoy les presentamos. Para mí tiene dos valores fundamentales la exposición que vamos a inaugurar y el ciclo de conferencias que van a ir acompañándoles en los próximos días. La primera es, porque es una continuación, pues, de alguna manera, del pregón que tuve oportunidad de realizar hace 2 años en la Semana Santa, donde de alguna manera vinculaba la Semana Santa de Cartagena con la ingeniería y la tecnología que subyace en la misma, y que, pues, por mi condición de ingeniero y de rector de la Universidad Politécnica, parecía que era lo lógico que podría ser yo capaz de aportar en un pregón, ¿no? De todo aquel ejercicio teórico que hicimos, pues mucha gente pensó que quizás a lo mejor se podría avanzar más y estudiar esto de una manera más visual, es decir, aportando otros aspectos que no se vieron, que no fui capaz de esbozar durante aquel tiempo, ¿no? Y hemos estado trabajando muchos meses con todas las cofradías, intentando buscar una solución que fuera novedosa, que fuera original y que de alguna manera pudiera contribuir en estos días previos a la Semana Santa, pues a que Cartagena pues tuviera otra actividad más conectada a los días de la Cuaresma previos a la Semana Santa. Y así hemos estado trabajando durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, más ilusión pues porque probablemente pues esta es, bueno, probablemente no, seguro, ¿no? Es la última exposición en la que voy a tener la oportunidad de colaborar en su inauguración y uno de los posiblemente últimos actos oficiales en los que también participaré como rector. Por tanto, pues nada, en fin, me complace mucho poder llegar hoy aquí y presentarles a todos ustedes esta iniciativa de la universidad en colaboración con la Asamblea. Tengo que decir que esto hubiera sido absolutamente imposible de hacer sin la colaboración, por supuesto, de las 4 cofradías de Cartagena, pero muy especialmente de la Asamblea Regional, que tenemos un convenio de colaboración que todos los años intentamos hacer actos institucionales potentes, que de alguna manera realcen la actividad cultural que podemos tener en Cartagena una vez al año. Y este año, pues ya lo hablamos el año pasado, queríamos dedicarlo a un formato distinto. A veces hacemos conferencias casi todos los años, y este año pues habíamos pensado que podía ser importante, interesante hacer una exposición soportada por ese convenio que tenemos las dos instituciones. Bueno, pues ha sido el soporte fundamental financiero para poder hacer todo esto, porque en estos tiempos es muy difícil poder llevar adelante iniciativas que, aunque no sean de un coste muy alto, siempre tienen un coste y no es fácil de llevar adelante en las condiciones actuales. Así que quisiera agradecerle específicamente a don Francisco Celdrán, en fin, él inmediatamente nos brindó su apoyo, nos animó, nos facilitó todos los medios y todos los contactos para que lo pudiéramos llevar adelante. Y bueno, pues en fin, me gustaría agradecerlo hoy aquí personalmente. Y a todos los hermanos mayores de las cofradías, pues también su colaboración, que sé que es complejo todo esto de en los días previos de la Semana Santa, en fin, mover algunas piezas, ponerse de acuerdo en qué elementos deben de ser los que deben de estar en las exposiciones. En fin, todo esto sé que es complejo, pero yo creo que se ha hecho y se ha hecho bien. Y por supuesto, pues a José Francisco, al comisario de la exposición, que, en fin, sé que me consta que su trabajo ha sido entusiasta durante todo este tiempo, lo ha sufrido hasta el último momento, todos los inconvenientes de la tecnología, pero en fin, como artista que es sufrido, lo ha llevado lo mejor posible, y aunque le cuesta adaptarse al mundo de, como ellos dicen, en fin, los que son más teóricos del arte, el mundo este de la rosca y de la chapa y de la tecnología y de la ingeniería, que les resulta, en fin, como una variante diferente, vamos a decirlo así, del enfoque principal, que es el artístico. Pero bueno, yo creo que ha entendido bien todo esto y ha hecho un buen trabajo. Nada más, agradecer a todos ustedes su asistencia aquí hoy y desearles que esto sea de su agrado. Yo, por mi parte, estoy muy contento de que hoy podamos inaugurar esta exposición. Por lo demás, pues el presidente de la Asamblea, don Francisco Celdrán, pues tiene la palabra para inaugurar y hacer todos los comentarios que considero oportuno. Muchas gracias, querido rector magnífico.
Hermanos mayores, señor comisario, señoras y señores. Si hay, seguro que estamos de acuerdo, una tradición más señera en Cartagena, sin duda, esa es la Semana Santa. Y también estaremos de acuerdo que si hay que la primera institución docente e investigadora cultural en nuestra ciudad es la Universidad Politécnica de Cartagena. Así que, querido rector, estaba escrito que algún día tendrían que hermanarse de esta manera. No digo que hayan discurrido por senderos, digamos, separados, pero al menos eran paralelos. Y hoy esos caminos se entrecruzan y se produce este, llamémoslo así, hermanamiento. Se podría decir incluso que con esta exposición se hermanan el saber humano y el saber divino, o la ciencia y la tecnología con la devoción y la fe. Sea como fuere, lo cierto es que Cartagena no se puede entender sin su Semana Santa. Una tradición, como todos conocemos, varias veces centenaria del siglo XVI, ¿no? 1400 o 1500 y pico. Y desde luego, seña de identidad principal de una forma de ser de los cartageneros, de una forma de ser, de una forma de creer, de una forma de manifestarse. Pero si Cartagena no se puede entender sin su Semana Santa, al día de hoy, Cartagena tampoco se puede entender sin la Universidad Politécnica de Cartagena, que es una institución, desde luego, mucho más joven. Yo aprovecho la ocasión para recordarle que se aprobó por una ley de la Asamblea Regional de 1998. Nosotros, yo creo que todos los cartageneros, estamos muy satisfechos de que la universidad tenga su sede en Cartagena. Pues bien, como digo, hoy se juntan estas dos esencias de nuestra ciudad. La Asamblea, tal y como ha dicho el rector, acordó con la universidad un convenio de colaboración pues prácticamente desde los inicios de la universidad. Inmediatamente nos creíamos que debíamos establecer esta colaboración. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de lo que ha dado de sí este convenio. Hemos hecho a lo largo de los años, también se refería a ello el rector, pues una serie de actividades que yo creo que han sido todas de nivel y relevantes y con valor, ¿no? Y si esa satisfacción la refiero al pasado, pues creo que en este momento la puedo incrementar, porque sea esta circunstancia, ¿no? Que comentamos de esta imbricación, de este hermanamiento entre la Semana Santa y la universidad. Y no me voy a extender más, pero me voy a permitir hacer un comentario que me parece oportuno. Yo creo que, querido rector, esta exposición pues la puedes considerar como un estupendo broche de oro a la labor que has desempeñado en estos años de rectorado. Una labor que yo califico de éxito, de muy valorable. Ojalá, quien te suceda, pueda continuar tu obra, aunque habremos de concederle cierta benevolencia, porque sin duda estos próximos años pues, se van a ver afectados por las circunstancias en las que vivimos, y que no me voy a extender en comentarlas, pero que en fin, serán inevitables y que nos afectarán a todos. En cualquier caso, yo lo que deseo es que quien te suceda tenga el mismo éxito que tú, el mismo reconocimiento que hoy te manifestamos tantas y tantas personas en Cartagena. Y sin más, pues le voy a hacer la palabra al comisario de la institución, a don José Francisco López, que nos va a ilustrar de la misma. La exposición, yo ya le adelanto que va a tener un éxito grande. Y seguramente la reclamarán de otros lugares y seguramente pues allá irá a parar. En fin, comisario, ilústranos de lo que va a ser esta exposición. Bien. Muchas gracias, señor presidente, señor rector. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña introducción que sirva como una especie de guía para visitar a continuación la exposición. A pesar de las palabras del rector, que establecía una cierta discrepancia entre la cultura humanística o puramente artística con los valores industriales,
tengo que decir que, bueno, realmente el discurso de la exposición se ha planteado desde un punto de vista del patrimonio, puesto que es patrimonio cultural, pero más específicamente podríamos hablar de un patrimonio industrial. Lo que ocurre es que este patrimonio industrial, en el caso que nos ocupa, está estrechamente vinculado a lo que sería también el patrimonio inmaterial. Se da, por tanto, una circunstancia que es bastante singular en este apartado del patrimonio industrial, actualmente muy en alza, muy en auge ese concepto, en esa interacción con lo que son las costumbres populares y la curiosa circunstancia de cómo unos elementos tecnológicos que vienen a dar una solución funcional a lo que era una tradición secular, terminan interviniendo también en la manera de concebir esa propia tradición. Por tanto, podemos hablar de la influencia de esa revolución industrial en la tradición inmaterial, lo que sería la Semana Santa, que hemos denominado Semana Santa Politécnica, por esa intervención de las diferentes técnicas en Cartagena. Es bien sabido que a partir de finales del siglo XIX, esas tradiciones en torno a la Semana Santa recobran un auge como lo habían tenido durante muchos años y está relacionado también con el renacer de lo urbano, del municipalismo, y pronto se van a convertir en muchos sitios en los principales festejos de la ciudad, y así ocurre en Cartagena, donde también pronto se va a ver que además de funcionar socialmente como un elemento de cohesión en una ciudad que había crecido y que crecía en ese momento vertiginosamente con el desarrollo industrial, minero, comercial, también se podría considerar ya en aquella época como un recurso económico, como un recurso turístico. Por tanto, toda la sociedad se vuelca en la organización de la Semana Santa, y aquella sociedad, pues claro, es difícil pensar que sería como en la época del siglo XVII, que pudiera haber oficios artesanos. En aquella Cartagena lo que sí que había mucho, no puede ser que no hubiera muchos escultores, pero sí había muchos electricistas, muchos operarios de la industria, de la mina, y todos quieren participar de lo que es su tradición más importante, aportando su capital, que es el trabajo, a la Semana Santa. Inicialmente, por supuesto, las procesiones, pues como en todas partes, se configuraban esas hileras de los penitentes portando los achotes, los achones de cera, y la incorporación de las nuevas tecnologías, pues pronto haría que se pensara en la incorporación de la luz eléctrica para las cada vez más espectaculares máquinas en las que se van convirtiendo los tronos procesionales de lo que se denomina el trono de estilo cartagenero, que es precisamente en esa época cuando también termina de establecerse el tipo. Se da, por tanto, en ese momento también un paralelismo con aquellas celebraciones del barroco, lo que serían los cenotafios de los monarcas en los funerales reales, donde se establecía una especie de pirámides de luminarias, que es lo que da lugar a lo que se conoce como la capilla ardiente, una pirámide de cirios encendidos que formaba un altar alegórico, y más o menos un trasunto de ese concepto barroco es el que se consigue con esa arquitectura efímera de los tronos de estilo cartagenero, pero utilizando los medios modernos, es decir, la electricidad. Hay que tener en cuenta también la fascinación que existe en esa época por, en otro sentido, la luz eléctrica y los grandes avances tecnológicos. Uno de los primeros tronos de ese estilo que van a configurar el tipo sería este que estamos viendo aquí, el de San Juan Californio, a finales en el último cuarto del siglo XIX, obra de Francisco Requena, el escultor, pero dirigido por un arquitecto, por Carlos Mancha, que además era también hermano mayor Californio. Por tanto, vemos cómo ya son los técnicos los que se implican en el desarrollo de todas las artes suntuarias que van a dar lugar a las procesiones tal y como las entendemos hoy.
Otro trono de esa época también, de finales del 19, sería el de la Virgen del Primer Dolor, también de la Cofradía de California, con los mismos protagonistas, Carlos Mancha y Requena. Y tenemos una descripción de los cronistas de la época, de la prensa, en el Eco de Cartagena, y nos hablan del nuevo trono de la Virgen del Primer Dolor, y dice que es de 2 cuerpos, de distinto orden, pero no de menor mérito, elegancia y buen gusto, presentando un golpe de vista verdaderamente sorprendente, concepto del golpe de vista que se utilizaba mucho en esa época. La abundancia de luz, seguía, impidió que lucieran los preciosos transparentes que formaban el primer cuerpo. Este concepto de los transparentes hace alusión a unas pinturas que, como su nombre indica, eran transparencias, estaban iluminadas por dentro y era la base también de las carrozas que formaban el otro gran festejo de la Cartagena de principios de siglo, las veladas marítimas, ¿no? Todas esas carrozas flotantes de las veladas marítimas que convertían el puerto en un gran escenario, que tenemos aquí a nuestras espaldas. Hoy en día, si se volviera a hacer desde aquí, tendríamos la tribuna universitaria, sería fantástico darse la vuelta. Funcionaban a base de ese tipo de transparentes, pinturas iluminadas desde dentro que creaban pues esa atmósfera onírica muy del gusto del modernismo. Y eso también se traslada a los tronos, tanto con esas pinturas a las que hacía referencia el cronista, como con el juego de luces del cartelaje, con las luminarias y las propias flores, el arreglo floral. Poco a poco, bueno, más que poco a poco, rápidamente, en una especie de carrera similar a lo que sería después la carrera espacial, pero entre Marrajos y California, se va haciendo una especie de competición por ver quién tiene más luces, quién puede conseguir una mayor espectacularidad de esos tronos. Para eso era fundamental suministrarle luz eléctrica. En principio se consigue solo puntualmente en unos pocos tramos del itinerario, con estaciones preparadas a tal efecto. Estamos hablando de muy a principios del siglo XX, y posteriormente, conforme vaya avanzando el suministro de la red eléctrica urbana, se permitirá poder establecer todo un circuito a lo largo del itinerario de la procesión. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, dentro del tejido industrial de la época, la fábrica de cristal de Santa Lucía, que suministra, pues, como veremos en la exposición, todo el trabajo del cristal, de la talla, de tulipas, del lustre, en una producción que ha seguido activa hasta hace no muchos años. Como decíamos, la luz eléctrica, que en principio se va a ir cogiendo de estaciones situadas a lo largo del recorrido, del tendido público urbano. Vemos, por ejemplo, en este detalle del Trono de la Soledad, a principios de siglo, todo un catálogo de distintas bombillas, muchas de las cuales exactamente esos modelos los podremos ver en la exposición, bombillas fabricadas en Cartagena, y así lo llevan inscrito en la propia bombilla. Puesto que es a partir de la instalación de la Fábrica de la Luz en la Alameda de San Antón en 1900, cuando se generaliza totalmente el tendido eléctrico, y eso permite establecer el sistema que, mediante una pértiga, como se puede ver en la fotografía, se enganchaba a los dispositivos establecidos a tal efecto en las fachadas a lo largo del recorrido, y de la pértiga partía el cable que llegaba al frente del trono y suministraba el fluido eléctrico. Por tanto, los tronos, en el conjunto del cortejo, que seguía siendo iluminado con luz de cera, estamos hablando a principios del siglo pasado, resplandecían especialmente. Se conseguía ese efecto que las crónicas describen como el ascua de luz, ¿no? Ahí tenemos la salida de la Virgen del Primer Dolor. Esto ya es más adelante, pero es el mismo efecto. La salida en la procesión del Miércoles Santo, en 1930, donde la fotografía de la época
para poder captar el conjunto de la calle iluminado, pues prácticamente sale abrasado el trono por la gran potencia en contraste con la penumbra de la noche en aquel momento, puesto que era lo que interesaba, mostrar cómo la imagen andaba por la calle envuelta en un resplandor, iba iluminando toda la calle. Por supuesto que enseguida se vio que lo ideal era que hacia ese altar en movimiento ambulante, donde era prácticamente como una aparición sobrenatural en la ciudad en penumbra, era muy aconsejable que se formara un camino de luz igualmente que pudiera enfatizar esa perspectiva y esa monumentalidad. Para eso había que suministrar la luz eléctrica también a los penitentes. Bien, estos son publicidad de la época, de establecimientos, en concreto un concesionario de Tudor, en Cartagena, en la revista Ilustrada, que se sacaba con motivo de la Semana Santa, y ahí vemos el catálogo de especialidades a las que daba servicios, de transporte, ferrocarril, industria, y entre otras encontramos algo muy peculiar, exclusivo de Cartagena, procesiones. O sea, que en ningún otro sitio se podría vincular ese contenido que estamos viendo en las fotografías de baterías, Tudor, acumuladores eléctricos, cables. Imaginemos esto en Sevilla, o en Málaga o en cualquier otro sitio. En aquella época nadie se le podría imaginar que esto desprendía sabor a Semana Santa. De esa manera, enseguida se va a habilitar el sistema de cables para suministrar la luz eléctrica también a los penitentes. Sería el general López Pinto, que también fue, antes hablábamos de un arquitecto que había intervenido en la configuración de los tronos de estilo cartagenero, que era hermano mayor California, ahora el general López Pinto, hermano mayor Marrajo, y también ingeniero electrónico, y estableció el sistema para poder suministrar la luz eléctrica tanto al trono como al tercio de penitentes, sin que por eso tuviera que sufrirse apagones a lo largo de la procesión. Es decir, que fuera un continuo encendido, un continuo río de luz la procesión de Cartagena. El sistema ideado por López Pinto era establecer una doble línea que mediante un conmutador en el frente del trono, aquí vemos el trono de la Piedad, a finales de los años 20, establecía el cambio de fase, de tal manera que mientras que uno de los portacables conectaba una fase, la otra se iba desplegando hasta que la anterior ya no daba más de sí el cable y ya entonces estaba conectado el cable siguiente y así sucesivamente. Perdón. De esa manera se conseguía de nuevo ese efecto del gran golpe de vista que se decía del ascua de luz. Y una luz que también se iba a emplear incluso en la propia imaginería, puesto que otra cosa, sino la materialización de las aureolas, de la ráfaga que se atribuye a la representación de las imágenes sagradas en la orfebrería, es como una materialización de esos rayos de luz. Bien, pues aquí la luz eléctrica viene a reforzar ese efecto con esa aureola de diminutas bombillas que, por ejemplo, porta aquí la desaparecida, la destruida imagen de la Virgen del Primer Dolor de Salcillo. Y que también siguió portando luego la imagen de Benlliure, donde vemos ese mismo efecto. En otras imágenes, como Santiago, San Pedro, bien, y la incorporación a la propia escultura desde su concepción, como en el trono del Santo Sepulcro que podremos ver en la exposición. Aquí ya, desde el origen, el artista concibe su escultura pensando en la luz eléctrica. La antorcha que va a llevar el ángel ya es una lámpara eléctrica y las cartelas no son el atrezo del trono, sino que están incorporadas al propio repertorio iconográfico del trono.
la pieza más destacada de lo que sería esa carroza fúnebre del Santo Sepulcro, con la antorcha resuelta con luz eléctrica. Otros elementos, como serían los denominados carros bocina, también se utilizan en este momento casi como centros de transformación, y se van enganchando el cable que suministra luego a los tercios hacia adelante o hacia detrás. Este sería como una especie de pequeño trofeo también de luz eléctrica, con ese mismo concepto de las transparencias, lo que es el Santo Cáliz. Hubo otros elementos como este antiguo carro bocina de San Pedro, que era prácticamente un trofeo luminoso. Ese concepto de la procesión de luz está perfectamente plasmado en un cartel como este, del año 55. Que responde perfectamente a la realidad. La procesión unida por cable. Ese cable va a imponer el orden milimétrico que caracteriza las procesiones de Cartagena, puesto que para que no se produjeran situaciones grotescas de tirones, empujones y demás, pues había que ir más o menos acompasados para que se pudiera llevar un desarrollo armonioso de todo el cortejo. Vemos como mediante los mosquetones se van enlazando los achotes y el suministro eléctrico, y el cable va formando la procesión. Otra singularidad de Cartagena, la guía del año 42 de las procesiones, resalta lo más característico de cada procesión. Por ejemplo, en la procesión del Miércoles Santo pone a un nivel de igualdad pues lo que es cada uno de los tronos, el escultor y el número de voltios. Se está hablando de la importancia que se le concedía de vatios, eso es. Ahí ha entrado el técnico. La importancia que se le concedía a la instalación eléctrica, o sea, al mismo nivel que podía estar capuz, Benlliure, Salcillo y los vatios. Otra curiosidad que ha rescatado del olvido el profesor Rocadorda y que nos hablará en su conferencia de la semana que viene, entre otras cosas, uno de los sistemas que se plantean para dar suministro eléctrico a los tronos es utilizar el tendido, no exactamente el tendido, pero el mismo sistema de los tranvías. Es decir, igual que el trole del tranvía, pues hacer un trolebús, un troletrono. Ahí vemos la procesión discurriendo por el mismo lugar, donde en el centro están los carriles del tranvía que recorría todo el centro de Cartagena, el itinerario procesional. Y finalmente ese proyecto no terminó de cuajar, puesto que finalmente se venció hacia la utilización de acumuladores y baterías eléctricas, como todos sabemos. Bien, el siguiente paso era poder mantener ese río de luz, ese cortejo de luz, pero sin la atadura de los cables. Eso hacia los años 50 era el principal motivo de competencia de esa carrera tecnológica entre marrajos y californios, y se habilitaron, digamos, dos soluciones. Por un lado, la solución más química, la utilización del gas butano por parte de la agrupación de San Juan Marrajo. Este artículo de Bonmatí, en aquel año, en el año 60, en la prensa, va haciendo toda una exégesis de lo que sería el significado de la luz en la procesión de Cartagena. También se puede ver en la exposición, hay un vídeo que va ilustrando todo lo que fue ese artículo, poniendo imágenes a la voz del artículo. Y ahí tenemos el achote en el momento de su estreno. El achote de gas butano, que es un invento también pues muy cartagenero, puesto que surge a raíz de la instalación de la refinería y el inicio de la producción de gas butano. En un momento donde ni siquiera existía en España el sistema del camping gas. O sea que el primer camping gas en España fue el achote de San Juan.
esa perspectiva del tercio, el año de su estreno, 1960, donde se consigue ese mismo efecto, pero ya sin los engorrosos cables. Sin embargo, delante se puede apreciar en la fotografía, va la comitiva de la Corporación Municipal detrás del sepulcro, alumbrado todavía con cables. Bueno, los hachos de butano que se han mantenido hasta hoy. Otro problema a solucionar era el del suministro a los tronos. Cuando se resolvió lo de los achotes, los tronos siguieron todavía durante algún tiempo enganchándose a los cables, hasta que también se resolvió por la vía de los acumuladores. En este caso, en el trono de San Juan, California, lo que ocurre es que coincidió en el tiempo con la adaptación de los tronos al chasis, el abandono de los portapasos y la incorporación de los chasis. En principio se escamoteaba todo el sistema de baterías debajo, y cuando el trono volvió a recuperar los portapasos, apenas 4 años después, el problema era cómo se habilitaba el peso de las baterías, que claro, lógicamente en aquel tiempo eran enormes. En principio se utilizaron baterías de la Marina, de submarinos, para poder dar el suministro a la potencia que llevaba el trono durante toda la procesión. La solución vino, aquí tenemos un anuncio de ese mismo año en la prensa con las carretillas Fenwick, que llegaron a desfilar en medio entre las varas de los portapasos, y finalmente se estableció el sistema que todos hemos conocido del carro de baterías que seguía al trono como un apéndice, y el cable quedó reducido a ese cable que conectaba el carro de baterías con el trono, y ahora mismo estamos en el proceso de eliminación también de esos carros. Bien, del año 66 es este álbum que la Cofradía Marraja dedica a la compañía Tudor, nombrándolo Consiliario de Honor, precisamente porque se había conseguido equipar a todos los tronos con baterías, con lo cual ya no había que conectarlos con cables al tendido eléctrico. Y bueno, pues se le hace este álbum primorosamente decorado, que va distribuido como por viñetas, uno por uno, todos los tronos de la procesión del Viernes Santo, y detallando la potencia de cada uno de ellos. Puede que no se hiciera mucho aprecio por parte de Tudor, puesto que se conserva en el archivo de la cofradía. Bien, ahí vemos lo que era el encuentro en aquella época con algunos de esos personajes que iban unidos a todo el sistema de cable, que lógicamente pasarían a la historia. Los portacables o los lampareros que iluminaban incluso aquellos tramos de la procesión donde no había achotes, para mantener ese hilo continuo de luz. Los mismos portacables también portaban unas pértigas con grandes bombillas en forma de flor, con una base en forma de flor, alumbrando, por ejemplo, también a los tercios de granaderos y judíos. Y aquí vemos el momento del encuentro. Bien, el trono de San Juan, en el San Juan, California, en el último año, ya sin el carro de baterías, gracias al nuevo sistema que también se explica en los paneles de la exposición, de reducción de necesidades de potencia eléctrica, gracias al cambio de luminarias también, ¿no? Otro problema derivado del momento en que los tronos pasaron a procesionar sobre chasis fue que ya crecieron sin límite, sin más límite que el marco de la puerta de la iglesia, pero no había límite de peso. Y cuando volvieron los portapasos, nos encontrábamos con tronos muy difíciles de portar. Eso ha dado lugar a toda una serie de estudios de cálculos de estructuras que se vienen desarrollando en los últimos años para dar una solución definitiva a lo que fue una solución de circunstancias cuando se volvieron a recuperar los portapasos. Y aquí de nuevo interviene la ingeniería. En este caso, bueno, se puede apreciar ligeramente lo que sería la superposición de toda la trama de la estructura, nueva estructura, para la talla del año 35 del trono, en este caso el trono de San Juan Marrajo, de Aladino Ferrer, para calcular todo
el orden de vectores de fuerza que permita calcular el centro de gravedad para poder portar el trono con mayor comodidad. O también el diseño asistido por ordenador, que por ejemplo en el último caso sería el trono del Santo Amor de San Juan, estrenado hace 3 años, donde gracias a la asistencia de un programa informático se pudo ajustar exactamente el volumen de madera para calcularlo al mínimo posible, para reducir la superficie de madera a lo estrictamente necesario y poder acometer luego, aunque eso sí ya manualmente, esas formas tan atrevidas de la talla en madera. Vemos al escultor Arturo Serra, que tenemos la suerte de que nos acompaña hoy aquí. Otro de los aspectos, como decíamos, el cristal. Vemos el proceso de elaboración en la Real Fábrica de Cristal de La Granja, aquí, de las tulipas también de ese mismo trono, del Santo Amor, hechas ex profeso para ese trono. La fundición, como decíamos, por ejemplo, en los achotes del Resucitado, que pronto abandonarían las iniciales varas con banderines alegóricos para pasar a portar achotes que lógicamente no llevan luz al transcurrir de día, y eso da lugar al desarrollo de elementos ornamentales, alegóricos, iconográficos en fundición en metal. Todo el proceso de la fundición a la cera perdida, del bronce a la cera perdida, también es otra técnica a la que el rector le tiene un especial apego por su especialidad y que tiene también un panel específico en la exposición. Uno de los últimos ejemplos, de hecho todavía ni siquiera se ha estrenado en procesión, es el ciclo de relieves de los 7 dolores de la Virgen, que lleva el trono de la soledad el Viernes Santo, que podremos ver todas las fases de elaboración de uno de esos 6 relieves, también en la exposición, también obra de Arturo Serra. Y por supuesto todo el mundo que se desarrolla en paralelo a las procesiones, la tecnología aplicada, pero a la hora de la difusión, de la comunicación, la radio, de la que también nos hablará el profesor Rocadorda la próxima semana, el cine, la televisión. Contamos también en la exposición con toda la producción fílmica que hay en la Filmoteca Nacional, que se ha cedido para la ocasión, y el mundo de todo el entorno web, que últimamente facilita la comunicación entre los propios cofrades, tanto a efectos simplemente de tertulia como de información, difusión, información turística, promoción, y que también está presente en la exposición a través de la página web de la Tertulia La Vara, que es la web oficial de la exposición, y en la que a lo largo del desarrollo de la muestra, durante todos los días, se irá actualizando contenidos de todas las actividades que se van a ir desarrollando, puesto que esta exposición se plantea como una cosa viva. Habrá que retirar algunos elementos, pero se irán sustituyendo por otros y por nuevas actividades que permitan mantener la exposición en activo. Y más o menos esta es la visión general de esa intervención de diferentes tecnologías, que por supuesto se pueden desarrollar una por una con mucha mayor profundidad, pero que creemos que forman una singularidad de las procesiones de Cartagena, que gracias a esta exposición pues podemos hacer pues una llamada de atención hacia esas aplicaciones tecnológicas, y que nos podrá permitir itinerar la exposición. Ya tenemos alguna oferta, y que luego quedará en el Museo de la Tecnología de la propia universidad, pues como una de las aportaciones de los ingenieros y de los técnicos de Cartagena a lo largo del tiempo. Muchas gracias y espero que les guste.